expresarse de diferentes formas, ¿sí? Y dentro de los intervalos tenemos una clasificación ¿Recuerdan cómo era? Nosotros teníamos un intervalo abierto. A ver si me puedo ver en la pantalla. Vamos a girar un poquito. Y vamos a hablar de intervalos abiertos, que los simbolizábamos entre paréntesis con A y B, o un intervalo cerrado con corchetes. ¿Qué significaba que era abierto? ¿Qué significaba que era cerrado? Que era abierto significaba que los extremos de ese intervalo no pertenecían al conjunto de puntos. O sea, son todos los puntos intermedios sin tomar ni el extremo A ni el extremo B. Inclusive algunos gráficamente, sin expresarlo simbólicamente entre paréntesis, ponen un paréntesis para expresar que es un intervalo abierto. O sea, son todos los puntos intermedios. O sea, podemos hablar de los X menores que B, pero mayores que A. O sea, los comprendidos entre A y B, y dice mayor y menor, menor que B y mayor que A. En cambio, cuando era cerrado, esos extremos sí pertenecían al conjunto de puntos, entonces podría también simbolizarse con el punto ennegrecido, ¿sí? No con un agujerito, y si no, de otra forma era colocar un corchete para identificar, obviamente que ese corchete lo tiene que incluir al punto. Entonces, lo que estamos diciendo allí que son los X menores o iguales que B y los mayores o iguales que A. Entonces la diferencia está acá en el menor y el menor igual, o mayor igual. Eso era un intervalo abierto, un intervalo cerrado, y a su vez esos podían combinarse para dar un intervalo semiabierto o semicerrado. O sea, no considera el punto de la izquierda, pero sí considera al punto de la derecha. O al revés, de esta forma también. Podemos llamarlo de dos formas: semiabierto izquierda, semicerrado derecha, o este otro se puede expresar de dos formas. O decimos que semicerrado izquierda y semiabierto a derecha. Una cosa o la otra, es obvio que es lo mismo, pero tiene dos representaciones diferentes. También, en vez de escribirlo, lo expresamos acá. Con esto ya es suficiente, con que tenga el circulito y el punto ennegrecido es suficiente. O lo expresamos así, o le ponemos un paréntesis y un corchete, o lo escribimos de esta forma: A menor que X y menor o igual que B. Lo mismo con este, donde considera el A, no considera el B, y decimos A es menor o igual que X y es menor que B. Cualquiera de esos ejemplos sirven para representar un intervalo semiabierto o semicerrado. Abierto o cerrado, esa es la clasificación de intervalos nada más. Ahora, todos los intervalos a su vez se podían expresar como entornos. ¿Pero qué intervalos? Solamente los intervalos abiertos. Únicamente, estos no. Estos no. Solamente los intervalos abiertos se pueden expresar como un entorno que tiene un centro y tiene un radio. O sea, hay que buscar el centro de ese intervalo. ¿Cómo encontramos el centro? Bueno, sumamos los dos valores y lo dividimos en dos, porque lo que estamos sacando es un promedio. No importa si tiene valores negativos. Si son los dos negativos, los dos positivos, uno positivo, otro negativo. Lo que interesa es, por un lado, si hay que expresar un intervalo, siempre A va a ser menor que B. Nunca podemos poner un intervalo al revés. O sea, ponemos 2 y 5, pero no puedo poner 2 y menos 5. ¿Sí? El que está a la derecha siempre tiene que ser mayor que el que está a la izquierda. Eso
De hecho, es algo muy obvio, no lo dijimos, pero es muy obvio. ¿Cómo encontramos entonces el centro del intervalo? Bueno, el centro decíamos que sumábamos los dos valores, lo dividimos en dos. Estamos sacando el promedio, punto medio. Así se llama. ¿Cómo sacamos el radio? Restamos B menos A para que nos dé el ancho y eso lo dividimos en dos. Entonces, todo entorno todo intervalo abierto lo expresamos con un entorno que tiene un centro y tiene un radio. Y en los ejercicios y en los ejemplos hemos visto además que una vez encontrado el centro del radio, a ese intervalo abierto a B lo podemos expresar como un entorno con centro y radio. Y además lo podemos expresar como un valor absoluto de x menos c menor que r. Porque cuando desdoblábamos el valor absoluto, ¿se acuerdan que esto se desdoblaba poniendo x menos c menor que r y x menos c mayor que menos r? O sea, de ahí partíamos que x era menor que c más r y x era mayor que c menos r. ¿Sí? Entonces, el centro más el radio y el centro menos el radio. Nos dan los dos extremos. Todo esto es lo que está en el video y está explicado con ejemplos. Ahora, cualquier otro conjunto de puntos no tiene por qué respetar y ser eso nada más. Un conjunto de puntos puede estar definido de infinitas formas y no todos van a ser intervalos. Entonces yo los puedo expresar como intervalos, como unión de intervalos, como intersección de intervalos. Entonces, en la práctica, cuando yo tomo una función, tengo que definir un dominio y la variable tiene un dominio. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿qué es eso del dominio en la variable? Bueno, si estamos hablando de temperatura del cuerpo humano, nosotros tenemos un dominio. O sea, no podemos tener menos de 30 grados. Se supone que, no recuerdo, habrá que consultarle a un médico cuál es la temperatura mínima con la que un ser humano, estando vivo, ustedes se han tomado la temperatura y pueden tener 36 hasta 35, 34 tal vez, pero yo creo que menos no. Pero el que fabrica el termómetro dice, bueno, vamos a poner de 30 para arriba por las dudas. ¿Y hasta cuánto pone? Hasta 50 grados, 55. Una persona que ya tiene 42 grados de fiebre ya está casi por convulsionar. 45 grados supone que ya está muerto. Pero ahí hay un dominio, hay que definir un dominio que podrá ir de los 30 a los 50, de los 30 a los 55. Pero ya establecemos un dominio de esa variable. Si estamos hablando de tiempo, en física el tiempo siempre es positivo, no hay tiempos negativos. La temperatura sí tiene valores negativos, porque si estamos hablando del clima, hoy en muchos lugares del país hacen menos de 0 grados, o sea, menos 2 grados, menos 3 grados, por eso es la nieve que está apareciendo en todos lados. Entonces esa variable tiene valores negativos. La temperatura toma valores negativos. ¿Desde dónde? ¿De menos infinito a más infinito? Y no sabemos si hasta más infinito, pero sabemos que en el Sol hay miles y miles de grados, millones de grados. Pero, ¿cuántos valores negativos? ¿Ustedes hasta dónde conocen que puede haber una temperatura negativa? ¿Alguien sabe? Uno va al polo y le dicen, han hecho menos 30 grados bajo cero. ¿Existen los menos 50 grados, los menos 100 grados? Menos 200 grados, ¿se imaginan menos 200 grados? ¿Alguien tiene idea? No, profe. Bien, esto está relacionado, pero es un dato muy importante en la química, sobre todo, en la física y en la química, pero más en la química. Y está relacionado con lo que vamos a ver nosotros, que son funciones. Entonces, no puede valer cero. Nosotros sí tenemos 0 grados centígrados, pero nosotros cuando tenemos una expresión en química y tenemos una temperatura, si está en el denominador no puede valer 0. Entonces la escala nuestra no nos sirve para los cálculos físicos, porque en esa escala de grados centígrados muchas veces uno llega a los 0 grados en un laboratorio. Entonces tener 0 grados significa que en la fórmula, que ustedes alguna vez han visto o no en química, dice la ecuación general, presión por volumen igual a N por R por T, y esta es la temperatura.
La temperatura puede venir como P por V sobre T igual a NR, que es el número de moles, y es una constante, la constante de los gases. Entonces, esto es una constante, pero esto no puede valer 0 porque está en el denominador. Entonces el hombre cuando dijo, no podemos usar la escala centígrada, porque no puede haber denominadores que valen 0. Por eso lo ven en el dominio. El dominio hay que sacar el 0 del denominador. Como sea, no es que hay que sacarlo, sino que hay que plantear de que en el dominio el x no puede tomar el valor 0, o la expresión del denominador no puede valer 0. Y bueno, entonces crearon una escala absoluta y dijeron, bueno, es el grado Kelvin. Los grados Kelvin, o escala absoluta, dice que para el 0 grado nuestro, en el grado centígrados, para 0 grados, en la escala Kelvin le corresponden 273,3, creo, grados Kelvin. O sea que los 0 grados de nuestra escala, acá no va a 0, si llegáramos a un 0, lo escribimos con esta unidad, con este sistema, y ponemos 273 grados Kelvin. Entonces sí existe el 0, y para ellos va a ser el menos 233,3. Y ese es el 0 absoluto. No hay nada por debajo del 0. O sea que existen temperaturas hasta 273 grados bajo 0. Ese es el dominio de nuestra variable en la temperatura. Desde acá hasta infinito. No sabemos hasta cuánto será el máximo, que probablemente millones y millones de grados tendiendo a infinito, en la explosión que produjo el Big Bang, o el centro del Sol, no sabemos qué temperatura puede llegar a existir. Pero hay un 0 absoluto y a partir de ahí todos los valores son positivos. No existe el valor negativo en el sistema internacional en los grados Kelvin. Si hablamos de plata, si hablamos de física, de química, de ecología, en muchos lados van a aparecer variables donde yo tengo que definir un dominio. Dentro de ese dominio hay un concepto, nosotros lo vamos a ir analizando con límite, que se llama punto de acumulación, que es lo que pregunta Constanza, que no se entiende bien, es un concepto un poco abstracto, pero dice que en un conjunto de puntos, en un determinado conjunto de puntos, simbólicamente, lo habíamos expresado, no recuerdo en el video, pero en el libro aparece expresado de la siguiente forma. Dice que si A, ¿sí?, es un punto de acumulación de C, punto de acumulación de C, C es un conjunto de puntos, cualquiera de esos conjuntos, un intervalo, un entorno. Entonces, A es un punto de acumulación del punto C, si, solo si, esta flecha significa si, solo si, una doble implicación lo llamamos, dice, para todo entorno reducido, de ese punto A que queremos definir como punto de acumulación, acá faltaría el se verifica que existe un X, ¿sí?, que pertenece al conjunto C, y X pertenece al entorno reducido con centro en A. Esta simbología es la que nos complica un poquito la existencia. ¿Qué significa? ¿A qué le vamos a llamar un entorno? Si yo tomo un número entero o un número natural en la escala, yo tengo el 0, el 1, el 2. Entonces yo puedo decir, mi conjunto C va desde el 0 hasta el 3. Cerrado o abierto, no importa. Yo tengo un conjunto C que pertenece al intervalo que va de 0 a 3. Entonces yo pregunto, en ese conjunto los elementos son el 0, el 1, el 2 y el 3 porque X pertenece al conjunto de los números naturales. Estamos trabajando solamente con los naturales, incluido el 0. El conjunto mío está definido por esos 4 elementos, 0, 1, 2 y 3.
Si yo digo que un punto A, cualquiera de los cuatro, es de acumulación, significa, si yo quiero que 1 sea un punto de acumulación, para todos los entornos reducidos debe existir un X que pertenezca al entorno. ¿Qué es el entorno? Cuando decimos el entorno de Constanza, ¿quién es el entorno de Constanza? Sus hermanos, su mamá, su papá, sus amigos íntimos, sus vecinos, no sé. Hablamos de un entorno que significa lo que lo rodea. Entonces, nosotros hemos visto hasta entorno, porque el intervalo abierto se transformaba en entorno. Pero si ese entorno le ponemos acá prima, le llamamos entorno reducido, que eso está en el video, ¿no? Entorno reducido. Ese entorno reducido es un entorno con centro y radio menos el centro. Eso es un entorno reducido. Es tomar el extremo A, el extremo B, como es un intervalo abierto, porque los entornos solamente provienen de un intervalo abierto, es buscar el centro y eliminarlo. O sea, son todos los puntos en torno a el centro. Quiere decir que yo voy a considerar de encontrar elementos acá dentro de este intervalo entre A y B, pero sin considerar ni los extremos ni el centro. Un ejemplo de entorno, para que ustedes comprendan la dimensión, pongamos un ejemplo social. Se recibe Constanza, ¿y qué va a hacer su entorno? Homenajearla. ¿Cómo va a hacer para homenajearla? Va a crear un grupo de WhatsApp. ¿Va a participar Constanza en ese grupo de WhatsApp? No. ¿Qué hacen ustedes cuando quieren sorprender a alguien? Dicen, le vamos a hacer una fiesta sorpresa al papá porque cumple 60 años. Hacen un grupo de WhatsApp para que todos estén sabiendo que es una fiesta sorpresa y que él no se debe enterar. Ese entorno es un entorno reducido. Hemos sacado el centro afuera. Entonces Constanza ya no es, ¿sí?, la persona indicada. Pero hay un entorno. El punto puede pertenecer o no al conjunto. Yo lo que digo es que elijo un punto en ese intervalo y si ese punto tiene algún punto a la vuelta en el entorno, entonces es un punto de acumulación. Pero ojo, escuchen bien. Dice, para todo entorno. Un entorno necesita un radio. Quiere decir que si yo pongo un radio desde 0 hasta 2, no lo incluyen los extremos. Vamos a tomar los enteros y vamos a poner el menos 1 y vamos a partir de menos 1 hasta 3. El intervalo abierto. Como son números enteros, viene el menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Si yo considero que el radio es de 2 unidades, existe el 0 y el 2 que forman parte del entorno de esta persona, del punto A. Pero ese es un entorno que tiene radio igual a 2. Y la definición dice, esto tengan mucho, mucho cuidado, dice para todo entorno, o sea, con todos los radios posibles. Quiere decir que si yo elijo un radio 1, a este no lo puede tomar, porque no considera los extremos. O sea, con radio igual a 1, ya no hay ningún punto dentro de ese entorno. Porque el 1 se lo excluye, porque es el homenajeado. Y me fijo en el intervalo abierto AB, en el entorno al centro A con radio 1. ¿Hay algún punto en el conjunto de los enteros? No hay ninguno. Entonces, ese A no es punto de acumulación. Si yo elijo de un medio, menos que menos. Entonces, lo que tengo que buscar es que en el conjunto ese haya un entorno. Si no, no le vamos a hacer la fiesta. Es como decir, cumpleaños Constanza y no hay nadie a la vuelta que quiera hacerle una fiesta sorpresa.
esa pobre Constanza. No hay entorno, significa que no hay puntos. Para todos los entornos posibles. Entonces, ¿cuál sería un punto de acumulación? Todos los números reales en el conjunto C. Si el conjunto C pertenece al conjunto de los números reales, ¿qué significa un número real? El número 1. Ahora trabajemos con el 1 como número real. ¿Pertenece al conjunto de los reales el 1? Sí. Lo tomamos como entorno reducido, lo aislamos al 1 porque él es el homenajeado. Hay, cualquiera sea el radio, ¿hay un número a la izquierda o a la derecha del 1 en los números reales? Sí, a la izquierda está el 0,999999999, no termina nunca. O el 1,000001. O sea que un número real, como el 1, es un punto de acumulación. Porque cualquiera sea el entorno que tome, el entorno reducido, siempre va a ser posible encontrar un X que pertenezca al conjunto y que pertenezca al entorno reducido. Sin considerar el centro, porque el centro de la tensión es el punto A, yo encuentro puntos alrededor. Si encuentro un solo punto nomás, existe un punto, listo, es un entorno reducido. Si existe un solo punto alrededor, ese punto, que es el centro del entorno, ese es un punto de acumulación. Por ejemplo, en un ejemplo que da en el libro, veo, dice X tal que X pertenece a n más 5 sobre n, vamos a poner los X que pertenecen a los reales, alcanzamos a ver acá, si X que pertenece a los reales, se define entonces el conjunto C, y el conjunto C, no, el conjunto A, bueno, el conjunto C, A, B, lo que sea, son los X tal que X pertenecen tal que X es igual a n más 5 sobre n. Yo voy a trabajar con X que pertenece a los reales. Para definir cada punto del conjunto C, voy a usar esta formulita que me define los X. Y n pertenece a los naturales. Significa que yo le voy a ir asignando valores a n naturales, desde el 1 en adelante. Los naturales, si yo pongo n con un cerito acá, significa que lo considera el 0. Si yo no le pongo el sub 0, entonces los naturales empiezan con el 1. Me acordé del 0. Punto aparte, ya volvemos a hacer. En un examen, alguien le preguntó cuál era el punto de fusión del agua, y ustedes saben que en la escala esta tenemos de 0 a 100 grados. De 0 para abajo se transforma en sólido, entre 0 y 100 está en líquido, y de 100 para arriba es gaseoso, ¿verdad? Entonces un alumno leyó esto, dice, ¿cuál es el punto de fusión? Ah, dice, sí, lo leí, 0, cerito, C. 0, cerito, C. O sea, no tenía ni idea que decía 0 grados, no sabía que grados se expresaba con el cerito. Entonces dijo 0, cerito, C. Y yo lo aprendió así. Es como leer, algún locutor alguna vez dijo la calle Juan 23, puso Juan X, X, Y, leyó las letras. Es un chiste malo, pero es real. Hay alumnos que al no conocer la simbología, todo esto es simbología y ustedes deben dominar todos los símbolos matemáticos, porque van a vivir de eso. Volviendo. Si no le pongo el cerito, arrancamos con el 1. A ver, creemos el conjunto C. ¿Cuál sería el conjunto C? Estaría formado por ¿quién? Cuando n vale 1. 1 más 5, 6 sobre 1 es 6. Cuando n vale 2, 2 más 5, 7 sobre 2, 7 medios.
Cuando n vale 3, 8 tercios. Cuando n vale 4, más 5, 9 sobre 4. 9 cuartos. 5 más 5, 10, dividido en 5, 2. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más 5, 11 sobre 6. 7 más 5, 12 sobre 7. Fíjense que tenemos denominador 1, 2, 3, 4, 5, nada más que se simplificó. 6, 7, después vendría el 8, después el 9, y así sucesivamente. Pero en el numerador, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y acá ya está casi fuera de pantalla, se simplifica y me quedan 3. 3 medios. Y puedo seguir. En definitiva, este conjunto C tiene el 6, 7 medios que es 3,5, 8 tercios que es 2,66 periódicos, 9 cuartos 2,25, 2, 11 sextos, si fueran 12, sobre 6 serían 12, que es menos de 2, es 1,83 periódicos. 12 séptimos, ya no sé cuánto es, pero serían 1, y algo. 13 octavos, 1, y algo. 14 sobre 9, también 1, y algo. Hasta que 3, este simplificado que me quedó 3 medios, 1,5. O sea que fue bajando de 6 a 3,5, a 2,6, a 2,25, a 2, a 1,83, a 1 y pico, 1 y pico, 1,5. Y después menos de 1,5. Y podemos seguir con números. Le pongamos 100. 100 más 5, 105. 105 dividido en 100, 105 dividido en 100 ya me va a dar 1,05. Y si en vez de 100 yo le pongo 1.000.000, voy a tener 1.000.000 más 5, 1.000.005. Dividido en n, que vale 1.000.000, corro la coma y me va a quedar 1,00005. O sea, voy bajando y esto tiende a cuánto, a 1,05, a 1,00005, el próximo será 1,0000005. Y así, ¿a qué valor tiende? Esto nos va a permitir después entender un libro. A 1 tiende. Tiende a 1. Quiere decir que en la recta numérica yo arranco con 6 por acá y después bajo a 3,5 y después a 2,6, 2, 3,5, después a 2,6, a 2,25 y después un poquito menos y después un poco menos y un poco menos y cada vez se va acercando a más. Pero el 1 no lo toma. Pero el 1 pertenece a los reales. Si yo considero el punto de acumulación que es 1, cualquiera sea el radio, siempre va a existir un puntito a la derecha. A la izquierda no hay nada. Pero a la derecha siempre va a haber 1. Porque yo a este n le puedo dar, dentro de lo natural es 1.000 millones, 1.000 billones, 1.000 trillones elevado a las 10. Y el número va a ser 1,00000000000000001. Va a haber un punto a la derecha de 1. 1 es un punto de acumulación. Porque en cualquier entorno que yo tome, sin tomar el 1, va a existir un X. Va a existir un X que pertenece al conjunto de puntos. En cambio, si yo tomo el 2, que sí pertenece, el 2 a la izquierda tiene el 2, a la derecha tiene el 2,25 que está acá,
2,25 y del otro lado tiene el 1,83. Che, que si yo tomo un entorno un poquito más chico, que 0,25, 0,17, no voy a encontrar en torno al 2 otro punto, porque dice para todos los entornos. Entonces yo voy a encontrar un radio chiquitito de 0,1 y dentro de ese 0,1 no va a haber ningún punto, porque no hay ningún punto entre estos dos. Si yo lo elijo al 2 y digo 2 es punto de acumulación, no. ¿Por qué? Porque el 2,01 no está. El 2,001 no está. Entonces solamente va a ser punto de acumulación en el conjunto de los números reales, todos los números reales. Porque al lado tienen infinitos puntos, porque así lo concebimos. Los racionales también, porque los racionales le faltarían los irracionales, que son un montón de puntos, pero serían un huequito nada más. Al lado de un irracional seguro que hay un racional. Al lado de la raíz de 2, que es 1,41, cuando yo dejo de tomar los decimales y los pongo periódico, entonces deja de ser irracional, porque los irracionales no tienen periodo. Con 2, con 10 decimales, con 100 decimales. Pero siempre va a existir un numerito al lado de otro. Entonces, ¿qué es lo que decía yo? ¿Qué es un punto de acumulación? Es un punto al cual, a la vuelta de él, en su entorno, tiene que haber alguien, tiene que haber un punto, en cualquier entorno. O sea, debe haber mínimamente una persona que le quiera festejar el cumpleaños a Constanza. Con que haya uno solo, su mamá, que la debe querer, obviamente, ya está. Ya es un punto de acumulación. No sé si le saqué la duda. ¿Sí? ¿El resto también? Bien. Ahora, le podemos sacar foto a esa, se los envío al grupo, aquellos que no copiaron o que quieren después tener. Yo sé que hay muchas fotos, después las borran, le ocupa mucha memoria, pero bueno. Bien. Dentro de los videos que pasamos, que grabamos el año pasado y que ustedes deberían haber visto, arrancamos con relaciones, y arrancamos con funciones en realidad. Relaciones o teoría de conjunto, en alguna otra asignatura deben haber visto, saben que es un conjunto, una agrupación de elementos, el conjunto universal, que tiene todos los elementos que pertenezcan a los subconjuntos, o sea, los subconjuntos que pertenecen a ese conjunto universal, que sería todos los elementos posibles en el universo, el conjunto vacío, la unión de conjuntos, la intersección de conjuntos, ¿saben lo que es? Me interesa básicamente la unión y la intersección, ¿por qué? Porque tienen muchas cuestiones que se relacionan con ello. Por ejemplo, la intersección de conjuntos nosotros la simbolizamos con A intersección B. Y decimos, bueno, ¿qué es la intersección de los conjuntos? La intersección de los conjuntos es tomar un conjunto A, un conjunto B, y bueno, todos los elementos que tiene el conjunto A y todos los elementos que tiene el conjunto B están dentro de esos globitos, esas pelotitas, y la intersección es lo que tienen en común, los X que pertenecen a A y los X que pertenecen a B. Entonces hay ese símbolo de intersección en teoría de conjuntos. En matemáticas nosotros decimos X pertenece a A y X pertenece a B. Ese Y es de intersección. Por eso
En el valor absoluto desdoblábamos con la intersección. Pero cuando hablamos de unión, A unión B, ya estamos diciendo que es todo. Los elementos de A más los elementos de B, todos los elementos forman la unión. Y eso lo simbolizamos con X que pertenece a A o X que pertenece a B. Entonces ustedes tienen que tener mucho cuidado con el I y con el O. Eso en lógica, cuando vean lógica en algún lado, si es que no han visto, yo en mi programa no lo tengo, pero en lógica simbólica, en la lógica matemática, la intersección denota conjunción y el símbolo de O en lógica es la disyunción. Conjunción y disyunción. Decimos, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Y se utiliza muchísimo en la lógica y en la vida diaria, en la vida real. Forma parte de infinitas discusiones de parejas. Créanme, ustedes que ya están, algunos tal vez ya con noviazgo ya largo, o no, por ahí en una discusión con el padre o la madre, con el amigo, el y el no nos condenan a veces. El y, digo que es de conjunción, se lee como y esto es de disyunción. Algunos dicen disjuntos, pero no es el disjunto del difunto, que algunos le dicen disjunto. Se lee como O. Y el y el O nos trae muchos problemas. Porque cuando alguien los invita, supongamos que el novio la invita a la niña y le dice, ¿vamos a comer o vamos a el cine? Dice, bueno. Y otra cosa es que le diga, vamos a comer y vamos al cine. O vamos al cine y vamos a comer, o vamos al cine o vamos a comer. Esa sutil diferencia entre el y el o, a veces no le escucha el cónyuge, el novio o la pareja. Vos me dijiste que vamos a comer y que vamos a ir al cine. No, no me alcanza la plata. O vamos a comer o vamos al cine. Yo no dije vamos a comer y vamos al cine. Dije vamos a comer o vamos al cine. El i y el o, por más pequeño que sea, uno lo escucha de una forma y el otro, o uno no lo escucha, no le presta atención y genera grandes discusiones. La lógica simbólica llama a eso conjunción y disyunción. El i y el o es muy importante para programar, para armar un circuito. Entonces, un circuito, qué sé yo, de agua. Le ponen una llave de paso y ponen una canilla. Obviamente que cuando arrancan, ponen una llave de paso. Viene la cañería de la calle, ponen una llave de paso y acá ponen un pico. Pero al pico ese le ponen una llave. Entonces, si ustedes cerraron la llave de paso, las llaves se simulan de esta forma. Cosa que si yo la bajo, la conecto y circula el agua. Y acá tengo otra llave. Si están, y esto va a otro lado, ¿no? Si hay dos llaves, yo necesito que las dos estén cerradas, o sea, bajar esta y bajar esta para que circule el agua. Entonces uso el I. Porque tiene que estar la llave A y la llave B bajadas para que pueda circular. Y ahí uso el I. En programación le llamamos ceros y unos, con un lenguaje binario. En cambio, si yo vengo con la cañería, pongo una T, salgo acá arriba, pongo una llave, pongo acá otra llave,
Entonces el agua circula por acá, viene por acá, y si yo no cierro esta llave, el agua no va a circular, pero podría cerrar esta llave y el agua va a circular por acá. ¿Circula por A o circula por B? Pero yo a la vuelta voy a poder tener agua en este lugar porque una de las dos, una o la otra. Si cierro las dos no va a pasar nada, pero con que tenga una abierta yo ya me aseguro que acá tengo agua. En cambio acá si tengo una sola abierta no pasa el agua. Tienen que estar A y B. Acá tiene que estar A o B, cualquiera de las dos. Esto es un circuito serie, esto es un circuito en paralelo. Se usa en electricidad, se usa en programación, se usa en la cañería de gas, de agua, se usa en la vida diaria. En Buenos Aires, yo tengo que ir de provincia a capital. Entonces tengo un piquete en el puente Noria. O tengo un piquete en el puente Saavedra y otro piquete en Lugones. Si están los dos piquetes cerrados, no puedo pasar. Pero si está uno de los dos, voy por A o voy por B. Y no tiene nada que ver con nada, pero es una cuestión lógica. Eso se trabaja con conjunción y con disyunción. Eso equivale a intersección y a unión. Eso equivale a probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que gane Argentina y pierda Brasil? ¿Cuál es la probabilidad de que gane Argentina o pierda Brasil? Son dos cosas diferentes que cuando tengan probabilidad la van a tener, se van a acordar, porque van a usar estos términos. Entonces el I y el O es fundamental, porque en todos los símbolos nosotros ponemos I o ponemos O. X que pertenece a tal cosa y X distinto de un número. O X igual a tal cosa. Les hago fuerza, les remarco esto porque ustedes le tienen que prestar atención a la simbología. Como profesores no pueden desconocerla. Si yo les estuviera enseñando física como complemento, como había antes, y bueno, no importa, total, yo esto no lo voy a estar dando. No voy a enseñar física, voy a enseñar matemática, entonces por ahí esto no me interesa. Pero acá no, la simbología de acá hasta fin de año y el año que viene en análisis 3 y en estadística y en todas las materias curriculares, disciplinares, tengo que saber la simbología matemática, porque es nuestro lenguaje. No lo puedo desconocer. Le hago mucho hincapié porque es donde más problemas tenemos. No manejan el lenguaje simbólico. Si por allí, cuando veamos límite, van a ver la chorrera que es impresionante, la definición simbólica, van a ver que parece una cosa monstruosa, y sin embargo la interpretación es muy sencilla, la interpretación gráfica es muy sencilla, el concepto es muy sencillo. Entonces, ¿estamos de acuerdo que es importante la simbología? Que el I y el O forman parte de nuestro lenguaje diario. Empezamos a hablar de relaciones, yo empecé con lo de conjuntos, me fui por lo de unión, intersección, bueno, de esa parte de conjuntos, nosotros hablamos de relacionar dos variables, o sea, dos elementos de dos conjuntos. Y aparecen las relaciones, cosas que ustedes han visto desde la primaria. Nada más que no lo han visto desde el punto de vista matemático. Desde la primaria le han dicho, bueno, a ver, van a unir con una flecha y les han dado dos conjuntos, un conjunto A y un conjunto B. Tal vez no se lo han hecho con dos huevitos, sino que se lo han hecho con una tabla. O sea, han puesto un listado de un lado, un listado del otro, y se unan con flechas. ¿Qué unimos con flechas? Bueno, qué sé yo. Acá hay nombres y acá hay otros nombres. Bueno, A es la capital de B, o X es la capital de Y. Ahí ya le metemos el lenguaje matemático. Pero en la primaria me decían, una con flecha, entonces acá le poníamos, qué sé yo, Londres, París, Buenos Aires, Brasilia, Nueva York, y del otro lado poníamos Argentina, España, Brasil, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Teníamos que ir uniendo con flecha qué cosa. ¿Quién era la capital de quién? Buenos Aires es la capital de Argentina, Brasil es la capital de Brasil,
París la capital de Francia, Londres la capital de Inglaterra, y Nueva York no, porque no es la capital de Estados Unidos. Esa relación, ¿sí?, es la relación que existe entre ellos. Son hijos de, no los HDP, no, son hijos de. Entonces ponían los nombres de acá, de Susanita, Carlitos, Pedrito, y del otro lado Carlos, María, Daniel, es hijo de, o es padre de. Y después en matemáticas nosotros ponemos es la mitad de, es el duplo de, es el triplo de, pero es lo mismo. Estamos hablando de relaciones. ¿Cómo relacionar dos variables? Es lo que empezamos a dar en ese video cuando vamos de relaciones, cómo pasar a funciones. ¿Qué dijimos? Que de una relación pasamos a una función si esa relación cumple dos condiciones. ¿Se acuerdan cuáles eran las condiciones? Unicidad y existencia. Unicidad y existencia. Perfecto. ¿Qué es la condición de existencia? Yo me agacho para cargar el mate, no tengan. ¿Qué era la condición de existencia? Que exista dentro de ese conjunto. Que exista solamente Adentro del conjunto, por ejemplo, dentro del conjunto A. Entonces, de todos los elementos de A, no solamente que existan, porque si existen, sino que estén relacionados. Si no está relacionado, no existe. No existe la relación. Entonces yo les puse, recién les dije, París, ¿sí? Le dije Buenos Aires, les dije París, Buenos Aires, Londres, y le dije New York. Entonces, ¿existe New York en el conjunto A? Sí existe, pero está relacionado con B. Los países que tengo acá son Argentina, Brasil, Estados Unidos, Francia. Yo digo París, Francia. Buenos Aires, capital de Argentina. Londres, de Inglaterra. ¿Nueva York es capital de Estados Unidos? No. No está relacionado, se cayó. No es que exista el conjunto A solamente, sino que todos los que están en el conjunto A tienen que existir su imagen, tienen que estar relacionados. Esa es la condición de existencia. Lo que nosotros damos como condición de existencia, entonces, como decía simbólicamente, para todo X que pertenece a, se verifica que existe un Y que pertenece al conjunto B, tal que se cumple que Y es f de X, que está relacionado el Y con el X. Simbología pura. Para todos los que están en el conjunto A todos los elementos, les debe llegar un Y, o sea, tiene que haber una flecha, existe un Y que pertenece a este conjunto, por eso hablamos de los X de acá y los Y de este lado, de forma genérica. Todos los X deben tener alguna imagen. Entonces, la condición de existencia no es solamente que exista, porque la existencia está acá. La existencia está acá. Para todos los X debe existir un Y. Si New York no tiene, no es capital de ninguno de los que está acá, no cumple la condición de existencia. Esa relación es capital de, no es una función, es una relación, pero no es una función. ¿Por qué? Porque hay un elemento en X que no tiene, no existe su correspondiente
elemento en el conjunto B no llega a la flecha para allá, entonces no hay posibilidad de que esa relación sea función, porque no cumple. Ojo, la existencia no está relacionada con X. Porque yo les pregunté que si tiene que existir un X. No. Para todos los X tiene que existir un Y. Cuando no encuentro, no es función esa relación. No debe haber elementos sueltos acá. No importa si hay elementos sueltos acá. Ese conjunto, así como está, Brasil y Estados Unidos no participan. ¿Qué me importa? No participan. A mí lo que me importa es mirar este conjunto. Para que sea la relación función, tengo que sacar, porque New York no es capital de nada, entonces lo tengo que eliminar. Y bueno, ahora sí, este conjunto tiene todos los elementos, que son 3 nada más, que están relacionados con el otro. Entonces, esa relación sí es función. Eso va a ser un X con un Y. Y es función de X. La otra condición que usted me dijo es la condición de unicidad. ¿Cuál es la condición de unicidad? Que sea único, o sea, que tenga una sola imagen, que tenga una sola flecha. Buenos Aires no puede ser capital. Con presencia sagrada. Bueno, ahí le desactivamos el audio. ¿Se entiende lo que digo? Pero ¿cómo dice el enunciado? Que si está relacionado un X con un Y y está relacionado un X con un Z, implica que, no dice así, no es esta la simbología. Implica que Y y Z son iguales. Entonces, está el par XY que pertenece a la relación. ¿Sí? Pertenece a la relación. Y está el par XZ, que también pertenece a la relación. Y esto implica que Y tiene que ser igual a Z. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que estos dos deben ser la misma persona, el mismo país, el mismo lo que fuere, para que haya una sola flecha. Entonces, si yo pongo acá que Susana es hija de, y acá dice María, y acá dice Pedro, y justo coincide que la mamá se llama María y el papá se llama Pedro, es hija de, no tiene una única, ¿sí?, imagen, tiene dos imágenes, la madre y el padre. Y ni hablar ahora que puede tener 4, 5, porque la novia del papá, el novio de la mamá, más la adoptiva, más etcétera, etcétera. Pero digamos, en la familia básica de la iglesia, Susana tiene dos padres, María y Pedro. Que en realidad no sería Susana, sería Jesús. Bueno, no, dejémoslo a Susana. Tampoco era Pedro, era, ¿cómo se llama el padre de Jesús? ¿Se llama José. José, se me fue el nombre. Eso no es función, porque el X está relacionado con un Y y está relacionado con un Z. Hay dos flechas, pero no son iguales María y Pedro. Por lo tanto, como no son iguales, no se cumple eso que es una implicación.
Si ocurre esto, entonces ocurre eso. Como esto sí se cumple, pero esto no se cumple, no es válida la implicación. Eso también es lógica. Eso nos va a traducir a nosotros que en la gráfica de las funciones, para un valor de x no puede haber dos valores de y. ¿Qué significa? Que cuando yo hago una gráfica, no puede haber una función que sea así. ¿Por qué? Porque para este valor de x va a tener este valor de imagen y este valor de imagen. Puede tener dos imágenes, puede haber una flecha para acá y una flecha para acá. No, no cumple la unicidad, tiene que ser único. Por ejemplo, deben tener un solo novio o una sola novia, para que la relación esa sea una función. Si tiene dos novios, tres novios, bueno, tiene otro adjetivo, eso no importa. Depende también del país, ¿verdad? Porque podríamos estar en Arabia, donde un hombre puede tener muchas esposas. Entonces, la monogamia que practica él, la religión católica, es función, porque una persona está relacionada solamente con una. ¿Quedan dudas respecto de qué es una función que debe cumplir esas dos condiciones? ¿No tienen dudas? Entonces, terminen. ¿Alguien quiso decir algo? Sí, profe, que no hay duda. Eso quiere decir. Bien, Ángel. Yo lo explico lento, trato de que esto quede bien grabado por nosotros. Ahora vamos a pasar a hacer, ahora no, la clase que viene, vamos a empezar ustedes la teoría ya la han visto, la repasan en el video y vamos a empezar a hacer ejercicios, a ver si entendieron. Pero que ejercicio donde ponemos en claro esto, pero ya con simbología propia de la matemática, graficando. ¿Sí? Para eso ustedes vayan buscando un graficador, como les dije, en geometría, también le va a servir para análisis matemático, donde puedan graficar, ya sea en el GeoGebra 2 o el GeoGebra 3, el 3D sirve para geometría, pero en el plano en 2D, el GeoGebra o cualquier otro software de graficación que conozcan, vayan descargándolo en su máquina, en su celular, en la tablet, donde puedan, y el que no tenga, bueno, tendrá que hacer los gráficos a mano, con una tabla de valores, porque es donde vamos a empezar a interpretar cuáles relaciones son funciones y cuáles no. Y cómo definir el dominio y el recorrido, que serían los elementos que se relacionan de un lado y los elementos que se relacionan del otro lado. Eso forma parte del dominio y del recorrido. Profe, Señor. en la clase que viene, ¿nos puede hacer dar un cursito rápido de cómo usar GeoGebra bien? Porque yo traté de usar, pero como que no le agarro todavía la mano. Si nos pueden enseñar cómo poner los datos bien para sacar bien la información. Bueno, voy a tratar, porque yo tampoco soy experto. Yo no uso el GeoGebra mucho, yo uso más el Graphmatic para el plano, para graficador de funciones. De todas formas lo vemos, ¿sí? Aprendemos ustedes y yo. Algunas cosas mínimamente las manejo, pero hay otras que no. Pero lo vamos viendo, ¿sí? Para eso hay videos tutoriales y todo lo demás. Lo vemos en clase. Muy bien, chicos, a almorzar. Si es que alguno de ustedes ya no está almorzando, porque no les veo las caras, pero siento que están masticando ya. Bueno, chicos, nos vemos entonces mañana con geometría, con algunos. Nos vemos mañana, profe.